Listo. Entonces, nosotros en este tipo de diagramas lo que queremos hacer es representar estados. Hemos representado el estado 1, podemos representar el estado 2. ¿Sí? Está representado el estado 1 de lo que sucede acá, está representado el estado 2 de lo que sucede aquí, y está representado también la trayectoria, ¿sí?, del proceso. Es importante entender que nosotros necesitamos conocer los estados, ¿sí?, para poder establecer las condiciones en las que se encuentra para el cálculo de la variación de la energía. Pero el proceso es el que nos permite, de alguna manera, cómo se realiza el proceso. Tiene que ver en cómo yo extraigo trabajo o cómo tengo un intercambio de calor con el sistema. Cómo traigo trabajo o cómo tengo un intercambio de calor en el sistema. Para eso nos sirve el entender cómo se realiza el proceso. No es lo mismo si es que yo tengo este proceso, ¿sí?, en el cual yo tengo un trabajo, o si es que el proceso se realiza de una manera distinta, por ejemplo, como esa línea que he dibujado en este momento. En esta trayectoria me permite unir otra vez entre el estado 1 y el estado 2, pero el trabajo que yo pueda obtener o la transferencia de calor no va a ser el mismo, va a ser distinto en función del trayecto o de la trayectoria del proceso. Entonces, yo hace un momento les adelantaba algunas formas de trabajo. Primero vamos a hablar de las formas de trabajo mecánico. ¿Sí? En las formas de trabajo mecánico, aquí está representado lo que hace un momento les preguntaba. Primero, por ejemplo, en la parte superior derecha, si es que yo quiero hacer el análisis solo del trabajo que está haciendo este motor eléctrico, yo tendría que calcular, aquí está el trabajo, tendría que calcular que es igual a la fuerza tangencial por la distancia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo voy a tener una fuerza tangencial aquí y por la distancia hacia el centro del eje. ¿Sí se llega a ver lo que estoy haciendo? Sí. Sí. Ok. Si es que, a su vez, entonces esto de acá será el trabajo. Disculpad, sale así, Sara. Pero estoy practicando yo también con este lapicito. Bueno, no pude. Este es el trabajo. Si es que yo quiero hacer el cálculo de la potencia, tendré que calcular a este trabajo que calculé anteriormente por la velocidad angular del eje, ¿sí? Entonces, normalmente las unidades deberían ser, ¿sí?, por ejemplo, Newton metro, ¿sí?, sobre segundo. Entonces, las unidades de la potencia, en definitiva, serían vatios, joules sobre segundo. De igual manera, lo que hablábamos hace un momento, si es que vemos el ejemplo o en la parte inferior izquierda, está representado un cilindro, una frontera móvil, que es un pistón, y este a su vez conectado con un eje. La presión en el interior del cilindro me genera una fuerza. Y esa fuerza, por una distancia, es igual, yo podría escribir esta misma ecuación, una fuerza por una distancia, tal cual escribí en la parte superior, en la ecuación de acá arriba. Es la misma. Pero también le puedo representar como la integral, o puedo calcular como la integral de la presión por el diferencial del volumen. ¿Sí? Si es que vemos la presión
es igual a una fuerza sobre área, y el volumen, si es que le multiplico esa fuerza sobre el área, termina siendo otra vez una fuerza por una distancia. Si es que a este trabajo, ¿sí?, le relaciono con el tiempo, es decir, le divido para el tiempo en el que se ha ejecutado ese trabajo, yo tengo el cálculo de la potencia. Entonces, esta primera ecuación de aquí va a ser el trabajo y esta ecuación de acá va a ser una potencia. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí. 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 ¿Sí está claro? Sí, está bien. Bueno. Pregunten cosas. ¿Quieren preguntar algo? Ingeniero, el tiempo en la fórmula de la potencia es todo sobre el tiempo. Sí. En esta de acá abajo. Sí, Sí, exactamente. sí, gracias. O sea, ahí lo que se está haciendo es la potencia va a ser igual al, perdón, al trabajo en un tiempo determinado. ¿Sí? Aquí no estoy escribiendo unidades, no, estoy escribiendo otra vez a W, que está multiplicado por 1 sobre segundo. Entonces está dividido para el tiempo. Acá hay otra cosa muy interesante que en la materia de termodinámica hay que estar muy atentos sobre el tema de los signos. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, y es lo que nos enseñaron desde el colegio y en los primeros años de la universidad, que hay una convención de signos, ¿sí?, que tiene que ver un poco con lo que tratamos de entender con la direccionalidad de cómo se dan las cosas. En realidad, acá, en esta materia, nosotros debemos tener mucho cuidado. Y es importante, y por eso les traje acá este párrafo del libro, ¿sí?, en el que hay que renunciar a la parte de los signos, tal cual siempre nosotros le habíamos entendido. Y más bien, cuando hacemos el análisis de cualquier sistema, tenemos que utilizar los subíndices de entrada y salida en lugar de los signos. Pensando, por ejemplo, en el caso del sistema de acá abajo, ¿sí?, tal cual como está dibujado ahí, ¿sí?, esa es una salida de trabajo. Eso quiere decir que el sistema realiza un trabajo, por lo tanto sería un trabajo positivo. Si es que el sistema tendría una dirección contraria, ¿sí?, un ingreso de trabajo en este sentido, sería una entrada de trabajo al sistema, por lo tanto sería un trabajo negativo. Esto es importante que le tengan presente, esto sí, si pueden apunten como para que le tengan ahí presente. Es igual acá en el trabajo que, por ejemplo, realiza este motor eléctrico. Si es que el motor eléctrico está generando un trabajo de salida, es decir, sale este trabajo, ¿sí?, del motor eléctrico, eso sería, nosotros tendríamos que escribir como un trabajo de salida. Tendría que ser un trabajo de salida en el que, como está generando este trabajo, el motor eléctrico, ese sería un trabajo positivo. Y si es que en algún momento este motor eléctrico recibe trabajo de un eje exterior, ese sería un trabajo negativo hacia el sistema en conjunto, el sistema total. Si me tienen preguntas, pregunten cosas. No hay preguntas de nada. Bueno. Al final de todo esto, nosotros podemos resolver un sistema. Sí, bueno, sí están todavía por ahí. Sí. Sí. Ok. Sí, Ya. Sí.
Muy bien, den señales de vida de rato en rato porque no les estoy oyendo. Cuando les preguntas, si es que tienen preguntas y no hay preguntas, digan no, por lo menos para saber que no he perdido la conexión. Listo. Está bien. Entonces, a ver, esperen un segundito. Muy bien. Aquí se plantea un problema para poder resolver o aplicar los conocimientos de los cuales venimos hablando. Entonces, el problema dice lo siguiente. Se tiene un pistón de aire que trabaja en dos procesos en serie. En el primer proceso, el aire es comprimido en un proceso politrópico, donde esta es la descripción del proceso politrópico. Siempre que se habla de un proceso politrópico, se cumple esta ecuación de aquí. ¿Sí? Que P por B elevado a N es igual a una constante. En este caso, N tiene un valor de 1.3. Cada proceso politrópico puede tener distintos valores de N y eso, en definitiva, es la descripción de cómo realiza la trayectoria para cambiar de un estado a otro. En este caso utiliza 1.3. La condición inicial del aire es de 100 kilopascales y 0.04 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces nos da una presión, nos da un volumen, ¿sí?, en el estado inicial y nos dice que el volumen específico al final del primer proceso es este dato de acá. 0.2 metros cúbicos sobre kilogramo. Nos pide que hagamos lo siguiente. A. Realice el diagrama presión-volumen de los dos procesos y de los estados 1, 2 y 3. Y B. Determine el trabajo específico para cada proceso y el total del trabajo. Entonces, en definitiva, aquí, como me pide el trabajo específico para cada proceso, yo tengo dos procesos bien definidos, entonces calculo el trabajo 1, el trabajo 2 y el trabajo total, que va a ser la suma de los procesos anteriores. En las diapositivas que les voy a pasar, tal cual les estoy proyectando ahora les voy a ir proyectando por partes. Ustedes van a ver ya todo resuelto, ¿sí?, cuando yo les pase. Pero bueno, la primera parte nos dice hacer el gráfico, el diagrama presión-volumen en el que representemos los diferentes estados, ¿sí?, y los procesos. Entonces, primero nos dice que tenemos un volumen, ¿sí?, en el problema establece que tenemos un volumen más grande de 0.04, ¿sí? Entonces será el volumen 1 a una presión dada de 100 kilopascales. Entonces el gráfico, la resolución de la primera parte sería esto de acá, a 100 kilopascales. Después nos dice que el proceso nos lleva a un punto 2, ¿sí? Este proceso está gobernado por un proceso politrópico en el que la ecuación es igual a P por B elevado a la N y esto es una constante. ¿Cuánto es la constante? Eso podríamos nosotros calcular. Y en el punto 2, una vez que ha llegado al punto 2, no nos da la presión, ¿sí? Solo nos dice que llega hasta el punto 2, pero no tenemos todavía la presión en el punto 2. En el volumen 2, sí, nos da también como un dato en el problema, y por eso es que sabemos que disminuye el volumen y también que aumenta la presión. Entonces, las unidades de acá, de volumen, se está trabajando en metros cúbicos. Perdón, bien, no sale bien esto. Sobre kilogramo.
Y de la presión estamos trabajando en kilopascales. Ok. Ese sería el primer proceso, del estado 1 al estado 2. El siguiente proceso nos dice que se mantiene a una presión constante y llega al mismo punto donde estaba el volumen en el estado inicial. Por lo tanto, esa sería la resolución del primer punto de la pregunta, A. Se realiza el diagrama presión-volumen, ¿sí?, de los dos procesos y de los estados 1, 2 y 3. ¿Preguntas hasta ahí? No. No hay preguntas, ok. Listo. Lo siguiente que nos pide es que hagamos el cálculo o determine el trabajo específico para cada proceso y el trabajo total. Una vez que hemos establecido el diagrama presión-volumen, entendemos qué es lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Y podemos decir que el trabajo total es igual a la integral entre el proceso 1 y 2 de la presión multiplicado por el diferencial del volumen, más el integral entre 2 y 3, ¿sí?, de la presión, ¿sí?, o del comportamiento de esa presión por el diferencial del volumen. Nosotros sabemos, entonces primero vamos a hacer el cálculo entre el proceso 1 y 2. Primero vamos a calcular este trabajo, ¿sí?, y después vamos a calcular el trabajo de acá. Siguiendo lo que se ha planteado, el trabajo entre 1 y 2, en este caso vamos a desarrollar la primera parte de la ecuación, el trabajo entre 1 y 2 es igual a la integral del proceso entre 1 y 2 por la presión. Pero la presión, ¿sí?, como sabíamos que teníamos esta ecuación inicial, ¿sí?, que la presión por el volumen elevado a n es igual a una constante. Si es que despejo la presión de ahí para poder establecer el comportamiento de presión dentro de la ecuación, yo puedo decir que la presión es igual a una constante dividido para el volumen específico elevado a n. ¿Sí me siguen hasta ahí? Hola. Pero Sí. repetir esa parte que no se lo escucho. Ok, voy a repetir esta parte. Hasta aquí, ¿sí estamos claros? Sí. Ok. Ahora, voy a hacer el cálculo por partes del trabajo. Voy a calcular este trabajo, ¿sí?, y después voy a calcular este trabajo de acá. Entonces, para poder calcular la primera parte de la ecuación, yo conozco, porque esto me decía el problema, ¿sí?, entre el punto 1 y 2, yo sigo un comportamiento politrópico, es decir, que se comporta en función de esta ecuación de aquí, que P por B a la N es igual a una constante. Si es que de aquí despejo la presión 1, va a ser igual a la constante dividido por el volumen específico sobre N. ¿Sí se ve eso? Sí. Ok. Si es que continúo, entonces, solo voy a coger la parte de la ecuación de la izquierda, ¿sí?, para poder calcular solo el primer trabajo entre el 1 y 2. Esto será igual a la integral entre 1 y 2 de la presión. Esto de acá es la presión que sale de esta ecuación de aquí, ¿sí?, multiplicado por el diferencial del volumen. Si es que a eso yo resuelvo la integral de una constante, pues la constante sale de la integral, b a la n se resuelve siendo n 1.3
menos 1, quedaría 0.3. Sale también ese valor de la integral. Entonces, el resultado de esa integral es lo que tengo aquí en la parte baja, ¿sí? Entre el volumen 1 y el volumen 2. La constante, ahora le voy a dar, y esto es igual a lo que sigue en la parte derecha. La constante, esta constante de aquí, ¿sí? Le voy a reemplazar por lo que tengo en la parte superior de la diapositiva, que le estoy rayando este momento, es igual a P1B1 elevado a 1.3, porque la n acá es 1.3, dividido a 0.3 y resuelvo la variación entre el volumen 2 y el volumen 1. Es decir, 1 sobre volumen 2 elevado a 0.3 menos 1 sobre volumen 1 elevado a 0.3. Y esa ecuación me permite tener el cálculo de la primera parte del proceso entre 1 y 2. Ingeniero, ¿por qué llega a ser la constante 1.3? ¿Cómo? ¿Por qué llega a ser la constante 1.3? Perdón, n. N. Usar el Ujú. problema. A ver, voy a ir un poquito más atrás, voy a borrar todas las cositas que hice. Ah, ¿Por qué este valor de 1.3? Es una condición que en principio nos da el problema, ¿sí? Y después, cada proceso politrópico tiene un valor que está en torno a... Después, en algún momento podemos hacer algún cálculo, pero para llegar de 1 a 2, ¿cierto? Yo puedo tener distintos valores de n. Dependiendo del valor de n, las curvas se van a hacer o más pronunciadas, ¿cierto? Más exponenciales o más lineales. Sí, ¿me explico? sí. Ok. Entonces, hasta acá estamos claros en lo que se ha hecho. Al calcular, aquí solo reemplazo los valores, ¿no es cierto? Le doy un valor. ¿Por qué sale negativo aquí? ¿Por qué sale aquí? Quedó un negativo, si le ven. Ese negativo sale desde la integración nada más. Cuando se hace la integración, nosotros para poder hacer la integración, tal vez ustedes estén más cercanos al tema de la integración, pero si es que yo hago la integración aquí entre este proceso en el que tengo una constante cualquiera, la constante le saco de la integral, ¿eh? Tengo acá la constante, me quedaría 1. B a la n le puedo subir como b a menos n, ¿sí? Y ahí le hago, le resuelvo la integral, ¿sí? Pero bueno, esto ya ustedes se supone que le tienen clarito. Resuelvo esta integral, me queda lo de acá. Y ya reemplazando los valores, ¿sí? La presión 1 conozco, el volumen 1 se conoce, el volumen 2 se conoce, el volumen 1 se conoce, obtengo el resultado que será menos 3.08 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, si es que yo represento esto en el sistema, si es que, tal como habíamos visto antes, si es que esto sería una frontera móvil en el que yo tengo un émbolo, ¿eh? El émbolo en este caso se está moviendo para acá, ¿eh? Termina en el punto 2, ¿sí? En el estado 2. Por lo tanto, este es un trabajo que está ingresando al sistema, entonces es un trabajo
negativo. ¿Sí? Pregunten cosas. Hola. No, la verdad se entendió, está claro lo del trabajo negativo, como nos hablaba cuando entra es un trabajo negativo, entonces pienso que es entendido. Ok. Listo. Entonces, hasta el momento, hasta aquí, hemos calculado la primera parte del problema, que es el trabajo entre 1 y 2. Nos queda ahora calcular el trabajo entre 2 y 3. Para hacer el cálculo entre 2 y 3, entonces el trabajo entre 2 y 3 igual a la integral entre 2 y 3 de la presión 2. Aquí la presión se mantiene constante. Estoy calculando el trabajo entre el estado 2 y el estado 3. La presión se mantiene constante por la diferencia de volumen. Entonces, acá las cosas se simplifican bastante para esta siguiente parte, en la que será igual como la presión es constante, sale, es la presión 2, ¿sí? Y se multiplica por el volumen 3 menos el volumen 2, resolviendo el diferencial dentro de la integral, y el resultado sería este. Algo que no, tal vez no está escrito ahí es el valor de la presión 2 para poder hacer el cálculo final, ¿no? Para poder calcular la presión 2, porque aquí lo único que me falta es conocer el valor de la presión 2. El volumen 3 conozco, ¿sí? Es el mismo que el volumen 1. El volumen 2 se conoce también, ¿sí? Lo único que no se conoce de entrada en el problema es el volumen, perdón, la presión 2. Pero como es constante en el proceso, entonces es igual que se escriba elevado a la n. Esto es igual a la presión 1 por el volumen 1, ¿sí? Elevado a la n. Por lo tanto, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1. Disculparán que no sale muy bien las letras con esto, pero bueno, la idea es que se entiende. Si es que algo no le entienden, me dice. Volumen 2, solo estoy despejando la presión 2 de ahí en esta ecuación. Entonces sí conozco la presión 2 porque eso es lo que establecían. Esto es conocido que en un proceso politrópico, lo que les estoy repitiendo un montón de veces, esto se mantiene como una constante entre un punto y otro punto. Acá conozco la presión 1, conozco la del volumen 1, conozco el volumen 2 y la N, que también me dieron como un dato de entrada o característico del problema. Así puedo conocer la presión 2, los volúmenes y puedo hacer el cálculo. Al final, si es que se ve lo que estoy proyectando, el trabajo, resultado, el trabajo total es la suma de los trabajos anteriores. Este trabajo tenía un valor negativo, este es positivo, 4.92, el anterior era 3.8. El resultado del trabajo total va a ser 1.4. Sí. Eso. Ten que darle. ¿Cuántos videos tienes? 3 nomás. Son pero de 20. Abre el micrófono, compañero. Entonces, preguntas hasta esto. ¿Estamos claros? Sí, Sí. profe. Sí. Sí, Profe, se va a subir esto resuelto al campus, ¿no es cierto? sí, este rato yo les voy a subir las diapositivas y también les voy y también les voy a pasar el video de lo que grabé este rato explicándoles para que puedan revisar. Gracias, ingeniero.
Ya, gracias. para que le repase. Pero bueno, les pido que igual sigan leyendo el libro de termodinámica, ¿no? Al final, en esas diapositivas que les voy a pasar, están unos 2 problemitas súper sencillos, ¿sí? Para que los resuelvan, que tienen que ver con lo que hemos conversado ahora. Y si es que tienen dudas, que me lo hagan saber. Bueno, entonces no nos vamos a extender mucho más. Ahora sí, pregunten cualquier cosa. Sí, estamos vivos todavía. Sí, yo creo que sí se entiende, profe. Ok, listo. Martín, Entonces, si es que, espero que haya quedado claro, ¿no? Por cualquier cosa, como les decía, si es que quieren, tienen dudas, preguntas, entonces en la próxima sesión. Les recuerdo, para el domingo tienen que subir el trabajo de las diapositivas en las que hacen el resumen de las aplicaciones de la termodinámica. Lean la parte introductoria del libro, el libro que les pasé. Ahí les cuenta un poco de cómo la termodinámica se relaciona con diferentes áreas de la vida cotidiana y diferentes partes de la industria. Revisen eso, lean y que presenten el trabajo para el día domingo, tal cual le di las explicaciones de la clase anterior. Y con eso vamos terminando la primera semana. Les agradezco a todos por su presencia. Gabriela, que nos ayude otra vez pasando un listadito de la gente que ha estado presente en clases. Ahora mismo estamos 34, incluyéndome. Entonces, no sé si que algún rato estuvimos conectados más gente, ¿vieron ustedes? ¿O esto ha sido? No, casi siempre estuvimos Los 34 y luego 34 estuvimos la 35. mayoría, creo. Ujú. Ok, listo. Mi compañía me había comentado que tenía problemas con la conexión. También le pido, Gabriela, que si es que tiene contacto con los compañeros que no pueden conectarse, que nos digan para poder hacerle llegar las tareas y saber cómo les hacemos participar a los chicos. Ya,